¿Qué hacer? Interpretación y propuestas de Luis Guillermo Vélez, un mileísta colombiano. Artículo publicado en Revista Sur, 17 de julio de 2025, Alberto Maldonado. En un artículo de La Silla Vacía, Luis Guillermo Vélez Trujillo hace una interpretación de la sociedad colombiana orientada a sustentar la tesis de la ultraderecha, por ejemplo de Milei en Argentina, de que es una aberración y un absurdo que se establezcan en la Constitución y en la ley tantos derechos en favor de los trabajadores y en particular de los trabajadores más pobres. Las concepciones de Vélez son compartidas por la mayor parte de los defensores del capitalismo y, desafortunadamente, por sectores de los propios trabajadores, por lo cual es conveniente examinarlas y criticarlas. Dice Vélez, hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, se consideraba que lo más importante en un país era desarrollarse económicamente para acabar con la pobreza. Así comienza su artículo. No es muy preciso, dado que no sabemos quiénes tenían dicha consideración. Quiere dejar la impresión de que se promovía o promueve el desarrollo económico para superar la pobreza, lo cual es un planteamiento que no coincide con la realidad. El desarrollo capitalista, por cierto, Vélez habla de desarrollo económico en general, sin mencionar su carácter distintivo, el ser capitalista. Busca generar ganancias, no eliminar la pobreza. La pobreza no es un accidente, como decía Mandela. Es, como la esclavitud o el apartheid, una creación del hombre y puede ser eliminada por acciones de los seres humanos, afirma Vélez. Sin embargo, a lo largo del artículo no dice nada sobre por qué y cómo crean los hombres la pobreza. Simplemente nos dice que es un hecho, algo que existe. Continúa. La única manera demostradamente efectiva para acabar con la pobreza es el crecimiento económico. Aquí ya no habla de desarrollo económico, sino de crecimiento económico, pero también en términos generales. No se refiere al crecimiento económico capitalista. Llevando la argumentación al extremo, parecería que la causa de la pobreza es la ausencia de crecimiento económico. Sin embargo, las cifras de Colombia muestran que durante las últimas décadas ha habido crecimiento económico capitalista y que el PIB total y por habitante ha crecido enormemente y siempre ha habido pobreza. El crecimiento sostenido de una economía, digamos del 6 o 7% anual, durante una o mejor 2 décadas, disminuye la pobreza de un país a niveles insignificantes, afirma Vélez. Presenta algunos ejemplos. A. El caso de China, que tuvo un crecimiento económico enorme en las últimas 4 décadas y sacó a 800 millones de la pobreza extrema. B. Los casos de Vietnam, Corea, México, Brasil y España. C. El caso de Colombia, en donde entre 2002 y 2019 se redujo la pobreza de 49% a 36% y la pobreza extrema de 17.7 a 9.6 en el mismo periodo, con un crecimiento anual promedio de 4%. La definición de la pobreza monetaria en términos cuantitativos plantea serios problemas debido a la determinación de los límites. Si se fija el límite de pobreza en $2.15 por día, el porcentaje de pobreza mundial es 8.5%. Si se fija en $3.65, la pobreza aumenta al 21.4%. Si se fija en $6.85 por día, la pobreza aumenta al 43%. Como se ve, la definición de pobreza es algo bastante elástico. Es decir, si se determina administrativa y técnicamente la línea de pobreza en un valor muy bajo, la tasa de pobreza disminuye sustancialmente y lo contrario. Los datos del Banco Mundial muestran claramente este proceso, mediante el cual simplemente con variar la línea aumenta o disminuye la pobreza.
La determinación del valor de la canasta de bienes, por tanto, puede hacer variar enormemente la magnitud de la pobreza. El propio Banco Mundial reconoce que establecer un valor límite de $2.15 por día, es decir, $64.5 por mes, 258.000 pesos por persona al mes, es determinar una canasta de bienes y servicios muy frugal. La línea de pobreza extrema, actualmente establecida en $2.15 por persona, es un estándar muy frugal, típico del costo de las necesidades básicas en los países más pobres, afirma el Banco Mundial. Frugal es parco en comer y en beber, es algo sobrio, moderado, discreto, austero. En términos menos eufemísticos, se trata de que se establece que los trabajadores pueden vivir con muy poco y por tanto no es tan difícil superar el límite para salir de la condición de pobreza. Según las propias estadísticas del Banco Mundial, entidad que le gusta citar a Bélix, a pesar del enorme desarrollo en la productividad y de la capacidad de producción capitalista mundial durante el último siglo, en ningún país se ha logrado eliminar la pobreza según los estándares fijados por dicha entidad, ni siquiera en los países más desarrollados en forma capitalista. Y además, aunque baje la proporción de pobres, la magnitud absoluta de personas pobres se mantiene en niveles extraordinariamente grandes. Afirma el Banco Mundial que entre 1990 y 2024, el porcentaje de personas viviendo con menos de $6.85 al día bajó de 70% a 43%, pero que en términos absolutos se mantuvo el número de personas pobres debido al crecimiento de la población. La tasa puede bajar, pero el número de seres humanos sufriendo se mantiene. Visto de otra forma, uno de los productos principales del capitalismo ha sido históricamente la creación de una masa de miles de millones de personas pobres en todo el mundo, 3.500 millones actualmente. Finalmente, el propio Banco Mundial estima que la pobreza extrema no se superará en 100 años. Al lento ritmo actual, podría ser necesario más de un siglo para eliminar la pobreza, tal como se la define en casi la mitad del mundo. Es decir, la situación de las personas que viven con menos de $6.85 al día, según la nueva publicación del Banco Mundial sobre pobreza y prosperidad. En siguiente artículo continuaremos examinando la interpretación de Vélez de la sociedad colombiana y su propuesta para eliminar la pobreza.